Navidad, si no se han dado cuenta, todo aquí es navideño. Así que la semana pasada se habló de la primera Navidad. ¿Se acuerdan aquellos que vinieron la semana pasada y de lo que se habló? Hablamos de la primera Navidad, hablaron del mito, del arbolito, de las luces y todo eso. No voy a repetir ni volver a hablar de todo eso porque es mucho, es demasiado. Pero hablamos de la primera Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y la Navidad técnicamente es que se trata de Cristo, se trata de Jesús. La Navidad se trata de Jesús. Y eso es parte de lo que vemos en Navidad, aunque en el día de hoy vemos muchas cosas que también vienen con la Navidad. Y como hablaron la semana pasada, muchos para nosotros la Navidad quizás no es la festividad o el tiempo más alegre del año. A mí me encanta la Navidad, pero cada Navidad se ve diferente, especialmente cuando mi abuela falleció hace unos años. La Navidad es diferente en ese lado de la familia para nosotros. Y quizás para nosotros la Navidad ha sido diferente, quizás nunca ha sido ese día alegre, ese día de regalos, ese día de estar con tu familia. Pero la Navidad es importante, no por lo que te pueden dar, o no por lo que vemos, o no por los tamales que nos comemos, o todo esto. La Navidad es buena, es importante para nuestra vida como cristianos y como personas que estamos aprendiendo de Jesús, porque cambia y es el inicio de nuestra historia como cristianos, como hijos y hijas de Dios. Tiene un impacto sobre nuestra vida si lo empezamos a ver de una perspectiva diferente. Entonces, la semana pasada hablamos de la primera Navidad y que la Navidad no se trata de Jesús, se trata de Cristo. Pero ¿qué significa esto? Si me pueden acompañar a Mateo 1 del 18 al 25, vamos a leer, y esta va a ser nuestra historia donde vamos a empezar. De esto vamos a despegar de aquí. Y si quieres un título para aquellos que toman notas, el título se llama El significado de la Navidad, o si quieres otro título le puedes poner Dios con nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios conmigo. Y vamos a Mateo 1 del 18 al 25, y si lo tienes ahí me pueden seguir. O si tienes tu Biblia, ahí lo puedes leer conmigo también. Y dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es la historia que conocemos, ¿verdad? Pero luego añade otra cosa más. Y dice el 22: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y ahorita vamos a leer ese verso también. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A mí me pusieron Emmanuel, es mi segundo nombre y es el nombre que uso, que muchos de aquí me conocen por. Y es súper interesante ese nombre. Y yo siempre me confundía cuando leíamos y llegamos a la temporada de Navidad, porque siempre leía y decía, pues, ¿le pusieron Jesús a Jesús o le pusieron Emmanuel? ¿O cómo está el rollo con todo eso, verdad? Entonces vamos a leer la profecía que está en Isaías, y esto nos va a ayudar a entender un poquito más. Entonces en Isaías, ahorita creo que me lo van a poner, es Isaías 7. ¿Sí está ahí? Dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Si ustedes leen Isaías, no es la historia de la Navidad. Es una historia totalmente diferente. Esto fue años antes de que Jesús naciera. No fue como una semana antes, no fue una profecía de una semana o de un día antes. Fue de años. Y no sabían que se estaba hablando de Jesús, pero era una profecía para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios,
de que iba a llegar Dios, iba a estar con ellos. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y entonces yo siempre he confundido como, ¿quién es? ¿Jesús se llama Jesús? ¿O le decimos Emmanuel? ¿O cómo le decimos a Jesús, verdad? Entonces, el nombre de Jesús es Jesús, que significa Salvador. Pero el título Emmanuel es un título que significa Dios con nosotros. Como mexicanos siempre tenemos como apodos, ¿verdad? Para todas las personas. Siempre tenemos. A mí lo primero que se me viene a la mente, no sé por qué se me viene a la mente, pero siento que lo he escuchado como en muchas familias mexicanas, ¿verdad? Y no voy a hacer la diferencia que eso no significa esto, pero es similar nomás para que entiendan un poquito. No sé cuántas tías por ahí o familiares ahí tienen. Siempre tenemos un familiar a cual le dicen la güera. O hay un familiar a cual le dicen el gordo o la gorda, ¿verdad? ¿Verdad? Y a veces ves estoy diciendo, yo no inventé los apodos mexicanos, los mexicanos, las mismas familias mexicanas lo hacen. Nomás estoy poniendo como ejemplo X apodo que se le pongan a la familia, pero todos tienen un apodo, ¿verdad? Y cuando ves, a veces me sorprendo porque digo, a veces hay una tía que le dicen la gorda y luego la ves y dices, pues no se ve tan gorda, entonces ¿por qué? Entonces, no, pues sí, como estaba chiquita, estaba gordita, entonces pues de cariño le pusieron la gorda y así le quedó y todo ese rollo, ¿no? Igual con el güero o la güera, ¿no? Y nada que ver, pero, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Pero es un apodo que se queda porque, no sé, desde niños simplemente daba eso o lo que sea o X cosa, ¿no? Entonces, Emmanuel es como el apodo, es el sobrenombre, es el título, Dios con nosotros. No era el nombre de Jesús, sino que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Emmanuel era como su apodo, era como, tiene sentido. Él es Emmanuel, Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. Entonces, nomás para que los que tengan ahí que vean la Biblia y digan, ¿cómo se llama Jesús? O sea, Jesús se llama Jesús, pero Emmanuel, ese título, le queda a Él, solamente a Él, porque Él fue Dios con nosotros. Entonces Él, la profecía, la promesa que se había dicho años antes de que naciera, de Él se estaba hablando. Y como sabemos que solo hay una persona que nació de una virgen, ¿alguien aquí su mamá era virgen antes de que estaba embarazada? ¿No? ¿Verdad? Solo Él llena esa profecía y esa promesa. Entonces, eso es lo que significa Emmanuel. Pero, ¿qué significa Emmanuel? ¿Qué significa que Jesús sea Emmanuel? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el significado para nosotros hoy en día también? Y vamos a ver tres puntos de esto. Tres significados de por qué Emmanuel significa Dios con nosotros. Número uno es, Jesús es Dios. La razón por la que el título de Emmanuel es para Jesús es porque Jesús es Dios, está en su nombre, está en ese título. Vamos a leer Lucas 1 del 26 al 35. Déjenme acomodar aquí nomás. Y dice así: a los 6 meses, es la misma historia de la Navidad, pero desde otra perspectiva, de otro evangelio. Dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo al ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con el poder del Altísimo, te cubrirá su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y esta escritura es simplemente para establecer una vez más que Jesús es Dios. Jesús es
la encarnación de Dios aquí en la tierra. No hay nadie más que pueda hacer eso. No hay nadie más en la historia que lo ha hecho. Y hay personas, hay religiones, hay otras historias ahí en el mundo, creencias que dicen de esto, mas sin embargo no vemos evidencia de que existe alguien así. Pero tenemos evidencia suficiente de que Jesús sí era Dios. No solo porque nació de una manera milagrosa, pero porque también murió y resucitó de una manera muy milagrosa. Y no me quiero tardar mucho tiempo en esto, porque si habláramos de si Jesús es Dios y las evidencias de esto, nos tardaríamos mucho tiempo aquí hablando de eso. Pero hay muchas evidencias de por qué Jesús es el Hijo de Dios, por qué Jesús es Dios y estuvo aquí con nosotros en la tierra. Pero yo me quiero enfocar en otra cosa. Cuando vemos esto y vemos la realidad de que Jesús es Dios, nos trae dos cosas. Crisis, número 1. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Cómo tiene sentido que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, aquellos que hemos estado leyendo los evangelios en las semanas y los meses pasados, vemos la historia de Jesús y vemos que Jesús constantemente decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios aquí en la tierra, que había venido a salvar a las personas de sus pecados. Y siempre había dos respuestas, siempre había dos personas cuando Jesús predicaba esto. Una de las personas que la manera en la que la gente respondía era, lo adoraban, se asombraban, veían los milagros y decían, este es Dios. Y luego otras personas lo odiaban, lo querían matar, lo querían destruir. ¿Y cuál fue la razón por la cual destruyeron a Jesús? No lo destruyeron porque pues, les caía gordo a unos o lo que sea, o le debía dinero a alguien. O sea, lo mataron porque odiaban lo que decía, la realidad de lo que decía, la verdad de lo que decía, que era Él, Dios, y que Él iba a traer salvación a través de Él mismo. Para los religiosos de ese tiempo, esto era, ¿cómo te atreves a decir esto? Entonces, siempre hay dos respuestas cuando estamos hablando de Jesús como Dios. Entramos en una crisis. ¿O es Dios en verdad? ¿Es Jesús Dios? ¿O no lo es? Porque Jesús sí fue un personaje histórico. Lo hablaron la semana pasada. Jesús es un personaje que existe. Cualquier persona, cualquier historiador que es ateo, que no crea o que no siga el cristianismo, te va a decir que Jesús es un personaje histórico. Pero nosotros como cristianos sabemos que Jesús no solo es un personaje histórico, sino que también es Dios. No solo existió como hombre, sino también como un santo, como divino. Y esto nos trae en una crisis. Saber que Jesús es Dios nos confronta con una verdad. ¿Aceptamos que Jesús es Dios? Y nuestra respuesta es adoración. ¿O no aceptamos que Jesús es Dios? Y estamos enojados por el hecho de que leemos esto y que otras personas adoran a esta persona. Entonces nos trae dos cosas. Y también a Jesús lo pone en el estante y lo retamos a decir, o Jesús era un completamente loco que decía que Él era Dios, o en verdad era la persona y el hombre más maravilloso que esta historia pudo haber visto. Entonces, ¿qué es? ¿O es un loco, un lunático, o es en verdad Dios? Y qué maravilloso es eso. Cuando conocemos de Dios, nos enfrentamos con esto. Tenemos que saber si en verdad creemos en Jesús como Dios o solamente como alguien que nos motiva, como un coach, como buenas palabras, como un buen ejemplo, o es alguien que transforma totalmente nuestra vida. Cuando Jesús es Dios en nuestra vida, transforma desde adentro de nosotros. No se trata simplemente de qué buenos consejos tiene, qué buena religión es, sino si esto es verdad, si Jesús es Dios, entonces
tiene que completamente cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué es? Nosotros sabemos los que seguimos a Jesús, que Jesús sí es Dios. No era un loco, no era un lunático. En verdad era quien decía que era. Yo me crié en la iglesia toda mi vida. Y no en esta iglesia, ¿verdad? Pero me crié en el cristianismo. Mis papás fueron de los primeros en su casa en acercarse y conocer de Dios. Y yo creciendo en iglesia, como los típicos niños de iglesia, te sabes todas las historias de la Biblia, conocías todos los edificios de la iglesia, todos los rincones, todas las canciones, te las sabes. Era como que ir a la iglesia era como otro trabajo, era como una rutina. Y era súper chido y súper hermoso, pero mientras más iba creciendo, más iba notando y me daba cuenta de diferentes cosas. Me daba cuenta como, ok, está chido todo esto de la iglesia y todo el rollo, pero ¿por qué mis papás están llorando de la nada? ¿O por qué una señora se acaba de tirar ahí y no sé qué, no? Y es como que, ¿qué rollo con todo esto, no? O sea, como que está bien tripeado este rollo del cristianismo, ¿no? Y te quedas así como que, ¿qué onda? O sea, la neta, o sea, estoy yendo a la iglesia porque mis papás me llevan a la iglesia y porque no tengo opción, ¿verdad? Pero en verdad no estaba yendo a la iglesia en algún punto porque en verdad me gustaba ir. O porque creía lo que me estaban diciendo, o que lo que me enseñaban en las clases o en los grupos de jóvenes. La mera verdad, solo iba porque mis papás iban, porque eso es lo que hacíamos. La familia Martínez iba a la iglesia cada domingo y estaban involucrados en todas las actividades de la iglesia, casi todas las actividades de la iglesia, pero muchas actividades de la iglesia. Pero en algún punto mi fe tuvo que ser confrontada en decir, en verdad yo, Emanuel, ¿acepto la religión de mis papás por tradición o en verdad porque sí creo que Dios, que Jesús es real? Y en verdad, y eso da miedo. Da miedo confrontarte con la realidad de que algo que has creído toda tu vida quizás no es verdad. Quizás este Dios y este Jesús que me he escuchado desde que soy pequeño, quizás es una farsa. Porque se escucha como una farsa cuando a veces leo la Biblia. Pero es en esa búsqueda, en esa lucha, que buscando, encontrando, hablando, teniendo conversaciones difíciles con mis papás, con otras personas, y en un encuentro con Dios que experimenté, me di cuenta, Dios sí es real. Jesús sí es real. Sí es lo que Él dice que es. Entonces yo no soy producto de mis papás. No soy producto de que mis papás hicieron tan buen trabajo que de repente yo simplemente creí en Dios y nada. No, yo decidí creer en la fe de mis papás porque lo experimenté yo mismo también. Experimenté y decido creer que Jesús en verdad es Dios. Y ha cambiado mi vida totalmente. ¿Soy perfecto? No lo soy, pero ha cambiado mi vida totalmente. La realidad de que Jesús es Dios en nuestra vida cambia toda nuestra realidad. La gente te va a odiar por el puro hecho de que tú creas en Jesús o creas en Dios. ¿Por qué? Porque es opuesto a lo que ellos creen, a lo que otros creemos. Incluso hay una pelea fuerte entre católicos y cristianos, ¿verdad? ¿Y qué creemos incluso en eso? Pero cuando creemos y Dios está con nosotros y aceptamos esa verdad, esa crisis se convierte en esperanza. Entonces Dios nos da esperanza. Hay una frase de unos escritores, un escritor que se llama C.S. Lewis, si han escuchado las Crónicas de Narnia, y me encanta esta frase, ahorita nos la van a poner ahí, y él fue un defensor de la fe cristiana. No sé si tienen la frase ahí. Creo que ahorita me la van a poner. No, es la otra frase. Esa misma, gracias. Dice, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Es gracias a saber que Jesús en verdad es Dios que creo que ha cambiado mi vida totalmente. Pero es cuando sabemos, cuando aceptamos esta verdad y no solo la aceptamos, sino que caminamos en ella. ¿Por qué? Porque cuando creemos que Jesús en verdad es Dios, nuestra vida tiene que ser transformada.
en verdad queremos adorar porque está en nuestro corazón hacerlo. No nos forzan a hacerlo, queremos hacerlo. Entonces Jesús es Dios, Jesús es Emmanuel, Emmanuel es Dios con nosotros, Jesús es Dios. El segundo punto es, Jesús es humano. La segunda realidad de esta palabra de Emmanuel, Dios con nosotros, que nos dice de Jesús, es que Jesús también era humano. Y para eso vamos a ir a Juan 1:14, que cuando veas cada uno de los evangelios usualmente vas a ver un pedacito del inicio de la vida de Jesús. Pero Juan lo dice un poquito diferente y los animo a que lean todo Juan, porque es fascinante cómo lo dice, cómo lo escribe. Yo solo les voy a leer el versículo 14 de Juan 1 y dice así: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice ahí? Y el verbo se hizo carne, la verdad se hizo carne. ¿Quién es el verbo cuando lo leemos en el contexto completamente? Jesús vino a nosotros, Jesús se hizo como nosotros. Entonces Jesús es humano, Jesús nació de manera milagrosa, pero nació como nosotros. Es humano, lloró cuando como cualquier bebé llora cuando nace. Entonces Él es humano también. Y cuando vemos las diferentes filosofías del mundo, siempre hay dos cosas que chocan. Es lo absoluto y lo particular. Yo soy una persona que soy muy realista. Y para los que no saben, estoy comprometido y estamos planeando nuestra boda aquí con mi bella prometida. Y una de las cosas que somos muy diferentes y tenemos estos choquecitos en los dos es que yo soy una persona muy realista. Yo no veo nomás como la visión y los sueños de lo que puede ser. Yo veo, es como, ahorita estamos planeando nuestra boda y es como esa tensión de ver como, ok, amor, pues cuántas personas van a ir y cuánto nos alcanza y cuánto tenemos y todo esto. Y era así como, no, pues vamos a tener una boda bien chida y todo esto. Pero cuando veíamos los números y la realidad decíamos como, no manches, no, pues no nos alcanza para tantas personas, ¿no? Entonces, para mí, yo era como que yo soy una persona súper realista que estoy haciendo como, pues es que aguanta, solo nos alcanza para cierta cantidad de personas, ¿no? Y no podemos tener este lugar que quieres, que está súper chido y que todo eso, pero es que no me alcanza para eso. Entonces es como, pues, no nos alcanzan los números, o sea, no tenemos personas. Esto es un anuncio, ¿verdad? Quien quiera, no es cierto, no se crean. No se crean. Pero yo soy una persona muy realista. Yo veo las cosas como son, ¿verdad? A mí no me digas como, es que tenemos dinero. ¿Tenemos dinero? Como, creo que sí tenemos dinero. Como que no, ¿cuánto tenemos de dinero? O sea, yo necesito saber, porque no voy a ir a un lugar si no tengo para pagarlo. Entonces yo siempre veo las cosas como son. Y siempre están esas filosofías, ¿no? Lo emocional, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Siempre chocan esas cosas, ¿verdad? Incluso cuando se trata de fe, siempre pedimos evidencia. Enséñame que esto existe, compruébame que esto es verdad. Y hay muchos de nosotros que quizás pues, no nos importa tanto y lo creemos de todos modos, ¿verdad? Pero por lo general siempre tenemos este conflicto en filosofías, en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, en lo que podemos medir y lo que no se puede medir. Entonces yo, como una persona realista, he aprendido incluso a decir como, ok, no siempre puedes ver todo, las cosas son por fe también. Y en estas filosofías Jesús rompe a través de eso. Porque Jesús es no solo lo absoluto hecho en particular, lo invisible, lo que no podíamos ver, ahora es visible. Lo que no existía, ahora existe. Lo que era imposible, ahora es posible. Jesús es eso mismo. Jesús es humano, es una paradoja totalmente, pero es verdad. Jesús es Dios con nosotros, sabiendo que es humano, porque Jesús sufrió como nosotros. Jesús tenía hambre como tú. Jesús tenía necesidades básicas como tú, ¿verdad? Gracias a Dios no había tacos en ese entonces, creo, ¿verdad? Pero Jesús también era humano como nosotros.
Vemos en la Biblia cómo Jesús lloraba, cómo Jesús sufría, cómo Jesús se reía, cantaba, danzaba, todo esto. Jesús era humano como nosotros también. Y en eso mismo nos da esperanza en saber de que Jesús se relaciona con nosotros como humanos. Jesús sabe lo que es sufrir como nosotros. Jesús sabe lo que es tener hambre. Jesús sabe lo que es tener sed. Jesús sabe lo que es que lágrimas caigan. Jesús sabe lo que es tener ansiedad, lo que es sentirse solo o sola. Jesús sabe todas estas cosas porque Él en su humanidad también experimentó todo esto. Qué chido, ¿no? Qué chido que tenemos a un Dios que no solo es Dios, pero que también es humano, que también es como nosotros, que se relaciona con nosotros en nuestro sufrimiento, en lo que sentimos, en lo que hacemos, en lo más básico, en las cosas que nos podría dar risa, como ir al baño. Pero Jesús también fue al baño, o sea, Jesús era humano como nosotros. Filipenses 2, del 5 al 7, dice así. Dice, la actitud de ustedes, cristianos, está hablando Pablo a la iglesia de Filipo, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, que es lo que estábamos hablando en el primer punto, no consideró al ser igual que Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Me gusta la palabra aquí. No sé si ahorita lo van a mover aquí en la pantalla. Pero dice, ¿ya la pusieron? Dice, por el contrario, se rebajó. ¿Cómo dice? Voluntariamente. Porque lo forzaron a hacer eso. Porque tenía que. Porque no había opción. Voluntariamente. Él decidió venir aquí como humano, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Qué increíble es eso. Jesús voluntariamente vino a nosotros y se hizo menos. Porque si estás arriba, ¿por qué te vas a querer bajar a un nivel más bajo? ¿Por qué decidirías hacer eso? ¿Por qué decidirías sufrir o tener necesidades básicas si no tienes que hacer eso? Si muchos de nosotros el día de hoy tuviéramos, si de repente, hipotéticamente, ¿verdad? Alguien llega y te da $2 millones. Tú voluntariamente, teniendo y viviendo ese estilo de vida como un millonario, de repente dirías, pues no, ten todo esto, no quiero todos estos $millones. Y te rebajas de casa. Si tienes una mansión, te rebajas a una casa más pequeña. Y si tienes una casa, y si comías comidas, no sé, top, ahora comes, no sé, más bajo, ¿verdad? No voy a mencionar comida por si aquí alguien come de esa manera. Lo que sea, ¿no? Lo que sea. Pero el chiste es que tu estilo de vida es súper alto y de repente un estilo de vida súper bajo. ¿Alguien literalmente haría eso? La pensarías mucho para hacerlo. Especialmente si tienes familia e hijos. Aguardarías todo ese dinero para ellos, para ese legado. Jesús, siendo Dios, decidió venir y bajar de nivel con nosotros, haciéndose menos voluntariamente. Qué loco es eso. Dios con nosotros significa que no solo es Dios, pero que también decidió en su humanidad relacionarse a ti, a mí, en lo normal, en lo que experimentamos día a día, en lo que no nos queremos levantar en las mañanas para ir a trabajar. Él sabe lo que se siente eso también. Se hizo como nosotros para relacionarse a nosotros de esa misma manera. Qué extraordinario es eso. Último punto. Y ya podemos, el que toque el piano aquí, ¿verdad? Para que se sienta la atmósfera más espiritual. Nada, no se crean. Tercer punto. Ya dijimos, Jesús es Dios. Emmanuel significa Jesús es Dios. Emmanuel significa Jesús es humano. Y último, Emmanuel significa Jesús es Dios con nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado, Jesús, no, Dios contigo.
No sé ustedes, ¿alguna vez alguien les ha dicho que le caes gordo, que le caes mal? Usualmente, si alguien que no es tu familia te lo dice, pues hay bronca, ¿verdad? Pero hay veces que la misma familia te lo dice, ¿no? Como, la neta me caes mal, la neta caes súper mal, nunca tiendes tu ropa, la dejas toda ahí, o X cosa, ¿no? Hay veces que te han dicho eso, que le caes gordo, que le caes gorda a alguien, ¿verdad? Que le frustras a alguien. Y hay veces también en las que yo me pongo a pensar y digo, no manches, yo a veces me caigo gordo a mí mismo también. O sea, no, esa es la neta, o sea, ¿no? Les digo que estamos en el proceso de planear todo lo que es una boda y para ser súper honestos y abiertos aquí con ustedes, ¿verdad? Porque son familia, estamos en confianza. Monse, que es mi prometida, es la única relación en la que he estado, y gracias a Dios, eso, el privilegio y lo hermoso de eso, ¿no? Se escucha bonito, pero también como alguien que está en una relación por primera vez, estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Cómo amar a una mujer, cómo conocer a una mujer, qué es una mujer. Todo esto es nuevo, ¿no? Son cosas nuevas. Amar a alguien, y para los que están casados y ya tienen familia, hijos, saben que no es algo fácil. Y yo estoy tirando a eso, yo estoy apenas llegando a eso. Pero ya en llegar a comprometernos y querer casarnos, era importante para nosotros saber que en verdad queríamos casarnos y saber que he conocido parte de ti. Ella no me conoce y yo no la conozco a ella totalmente, ¿verdad? Porque no vivimos juntos. Y probablemente cuando estemos juntos voy a empezar a conocer y ver otras áreas y ella de mí que no habíamos visto. Y eso va a ser totalmente otra cosa, ¿verdad? Otro monstruo. No es cierto. Y en todo este proceso de noviar, de conocernos, de planear una boda, de hacer todo eso, hay veces en las que chocamos porque tenemos diferencias en la manera en la que hacemos las cosas. Y a veces pues ya voy y la dejo al final del día o un domingo y tenemos cualquier argumento que solucionamos y todo eso, ¿verdad? Pero lo tenemos, ¿no? Y a veces pienso y digo, ¿sabes qué? Sí me caigo gordo. Hasta yo mismo veo por qué no le podría caer bien en ese momento, ¿verdad? O ya entiendo por qué mi mamá me decía que no le caía tan bien, ¿verdad? O que le frustraba o que le caía gordo. O sea, ¿entiendes? Hay veces, o no soy el único, ¿verdad? Yo soy el único que se cae gordo a sí mismo, ¿verdad? ¿Hay alguien más que se cae gordo? Sí. Muy bien, gracias. No me están dejando solo. ¿Alguien sufre como yo sufro? Mientras no les caiga gordo a ustedes, eso es suficiente. Hay veces en las que nosotros mismos ni siquiera nos soportamos. Hay veces en las que ni siquiera nosotros mismos queremos estar cerca de nosotros mismos. Y decimos, no manches, no sé cómo me aguanta. Y ya dejando ahí, ¿no? Ustedes riéndose y yo queriendo llorar acá. Dentro de lo hermoso que es el significado de Manuel, es que incluso cuando uno no se aguanta a sí mismo, o otros no la aguantan, o otros no quisieran estar contigo porque simplemente estás tan quebrado y no cambias o lo que sea, Dios decide estar contigo. Es Dios contigo. No es a lo lejos, tampoco es simbólico, que significa algo bonito. Es real, es literal. Dios quiere estar con nosotros, incluso cuando le puedes caer muy gordo y muy mal. Dios quiere estar cerca de ti. Entonces quizás le caigas gordo a tu familia, quizás a tus amigos, quizás eres frustrante para algunas personas. Y incluso tú mismo te caes gordo a ti mismo.
Y a pesar de eso, Dios decide querer estar contigo. ¿Quién hace eso? ¿Quién quiere estar con alguien tóxico? ¿Quién quiere estar con alguien que falla, que peca, que constantemente hace mal, que dice una cosa pero no lo promete? ¿Quién quiere estar con alguien así? Y Dios voluntariamente decidió estar con nosotros. Jesús es Dios contigo, no porque se escucha bonito, pero porque en verdad está contigo. Porque vino aquí como humano, siendo Dios. Qué extraordinario es eso. Apocalipsis 3:20 dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Es Jesús. Jesús está a la puerta y llama. Dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a pensar en este versículo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Muchos de nosotros, cuando nos tocan la puerta de la casa, muchas gracias, no estamos esperando que alguien llegue, ¿verdad? Alguien toca el timbre o lo que sea y vamos y atendemos. Aquí dice que Jesús está a la puerta. Está cerca, está ahí, está como viendo en la ventana, está viendo a ver si ya llegaste, si ya vienes. Te está esperando. Jesús nos invita hacia Él. Está esperando estar con nosotros, quiere estar con nosotros. Qué hermoso es eso. ¿Quién hace eso? Cuando ni siquiera nosotros mismos nos estaríamos esperando a la puerta. Pero Jesús nos espera a la puerta. Salmos 73 dice así, y ya aquí estoy cerrando. 23 al 26 dice, y este es un salmo de este salmista, dice: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Cercanía, cercas. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Pero ¿cuál es la primera parte que dice ahí? Yo siempre estoy contigo. Dios nos dice eso a nosotros. Yo siempre estoy contigo. Tú me sostienes de la mano derecha. Cercas de ti. Muchos de aquí van a salir de este lugar y con su esposo o su esposa, van a estar de la mano, o con sus niños pequeños. Ese es Dios. Así es Dios. Con la mano derecha, con su mano, camina con nosotros. Está con nosotros. Dios con nosotros es esto. Esto es Emmanuel. Esto es Navidad. No es cuántos regalos te han dado en tu vida o cuántos tamales te vas a comer, o todo esto. Es el significado de la Navidad. Es en que Dios voluntariamente decidió bajar con nosotros y estar con nosotros y sufrir con nosotros físicamente, literalmente, siendo Dios. Y no solo eso, Jesús, Dios con nosotros en el presente, el día de hoy, en estos segundos que están pasando, está contigo también. En tu situación, en tu circunstancia, Dios con nosotros. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es la profecía de ese niño que iba a venir. Dios contigo. Personal, no religión, no lejos, no la distancia.
cercas, esperando, viendo a la puerta a qué horas vas a llegar, ¿verdad? No como los testigos de Jehová que de repente los vemos y vámonos. Jesús está ahí cerquita, está esperando que lleguemos. Nos está invitando a estar cerca de nosotros, caminando con nosotros en nuestro sufrimiento, de la mano. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cuando estaba pensando en qué compartir, se me hacía súper chistoso porque decía como, ¿de qué voy a compartir, no? Y estaba leyendo esto y digo, pues no manches, o sea, me llamo Emanuel y voy a hablar de Emanuel. Entonces, como muy egocéntrico todo esto, ¿no? Pero cuando en verdad lo empiezas a ver por lo que es, el nombre de Emanuel y el significado de lo que es, te das cuenta de lo hermoso y del amor de Dios dentro de eso mismo y de lo que significa en verdad. Mientras nos acercamos en estas fechas, que nuestro corazón como hijos y hijas de Dios nunca se nos olvide que esto es de lo que se trata. E incluso cuando no es Navidad, incluso cuando estamos pasando por una situación económica difícil, incluso cuando estamos en una situación de cáncer o una enfermedad, incluso cuando no nos están dando solución, incluso cuando nos sentimos solos o solas, que nos sentimos depresivos, ansiosos, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios contigo en ese sufrimiento, en esas lágrimas en tu cuarto a solas, Dios contigo, no yo, no el pastor, no la pastora, no los líderes, Dios contigo. Personal, cercas. Qué hermoso es eso. Qué maravilloso es saber eso. La realidad y la verdad de eso tiene que transformar nuestra vida totalmente. Cuando caminamos cada día, incluso cuando no sentimos la cercanía de Dios, pero decimos, Dios, tú estás conmigo. Es decir, no te veo, pero yo sé que estás aquí. Yo sé que tú estás conmigo y Dios está contigo. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.